nosotros nos asombra el ministerio de Jesús, nos debería asombrar mucho más cuando entendemos que todo lo que Él hizo, lo hizo en forma de hombre. Y ahora, no solo debería asombrarnos, sino también debería llamarnos a la reflexión y a entender que somos responsables de lo que Él dijo. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, hará las mismas obras que yo hice y aún mayores cosas harán. Entonces, eso no solo es un buen deseo, es una responsabilidad de la iglesia en estos días, ¿sí? De hecho, nuestra única participación en el propósito eterno tiene que ver precisamente con esto, de cumplir fielmente las buenas obras que ya el Padre había preparado de antemano para nosotros, de ser la expresión de ese Cristo en esta tierra. Por eso es que la iglesia es llamada también el cuerpo de Cristo, la expresión de esta cabeza que es Cristo nuestro Señor. Sí, eso es en primer lugar, ¿no? Jesús, nuestro modelaje de vida, ¿sí? Jesús como aquel hombre en quien Dios se pudo expresar plenamente, ¿ok? Quisiera ahondar un poco más en esto, porque Jesús es el modelo de vida, pero solo podemos expresar esta vida a través de Cristo, nuestra vida. Ese Cristo que fue impartido en nosotros como vida. Él no solo es nuestra vida, sino es nuestro vivir. Es decir, no solo es nuestra vida interna, ¿sí?, sino también es nuestro vivir, es todo lo que expresamos hacia afuera. Eso por un lado. Por otro lado, ¿sí?, esta expresión, las mismas obras que yo hago, ustedes harán y aún mayores cosas harán, nos debería llevar a una pregunta. Y la pregunta es, ¿y cómo fue que Él hizo todo lo que Él hizo en esta tierra? ¿Cómo en forma de hombre pudo cumplir fielmente la voluntad del Padre? Deberíamos hacernos esta pregunta porque, sin duda alguna, estamos en esta tierra para hacer no nuestra voluntad, no nuestros planes, sino la voluntad de Dios, para andar como Jesús anduvo en esta tierra. Esta fue una declaración directriz en su vida en esta tierra. Yo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, no hace nada sino lo que ve hacer al Padre, y solo habla, solo dice lo que escucha decir al Padre. Esa es una declaración directriz de nuestra vida en Cristo. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio no tiene que ver con algo que nosotros obtenemos para realizar nuestras metas personales. No, el Evangelio más bien viene a incluirnos en un propósito eterno, que es el propósito de Dios. Dios no tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un solo propósito. Ese propósito es eterno y hemos sido por Cristo o en Cristo incluidos en el propósito de Dios. Eso por ese lado. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que Jesús pudo administrar? Dice el autor a los Hebreos que Él fue fiel en la casa del Padre, en la casa de Dios, y esa casa somos nosotros. ¿Cómo es que Él pudo ser fiel a esa administración? Y notábamos dos características que tuvo Jesús. Dos características no externas, sino que hablan de su esencia. Lo primero es que Jesús vino en forma de hombre, pero ciertamente Él no fue concebido por carne ni sangre, sino por el Espíritu. Esa naturaleza pecaminosa, ¿sí?, no entró en Él. Él no conoció pecado, ¿sí?, aunque fue tentado en todo, ¿sí?, por causa de que Él nació del Espíritu, Él no cometió ningún pecado. Entonces, en primer lugar, Él pudo cumplir fielmente la voluntad de su Padre, pudo vencer al mundo porque no había nada del mundo que pudiera gobernar en su vida, ¿sí? Él estaba libre de pecado, ¿sí? No nació como nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. Él nació realmente por el Espíritu, aunque fue puesto en el vientre de una mujer. Esta mujer era virgen y Él fue engendrado por el Espíritu. ¿Ok? En la misma condición, nosotros nacimos en Cristo. Nacimos de Dios por medio de la concepción del Espíritu. Fuimos engendrados no por voluntad de carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios. En ese sentido, estamos en la misma condición que Jesús. No sé si se llega a entender.
¿sí? Porque nosotros hemos sido liberados, hemos sido trasladados desde el reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Nos ha sido dada la naturaleza que hay en Cristo Jesús, que nos liberó del pecado, del yugo del pecado. El Cordero de Dios, no que cubre, no que trata, sino que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, nosotros no somos pecadores luchando por ser santos, nosotros somos santos, siendo transformados a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. ¿Ok? Esto deberíamos entenderlo. Y es precisamente el entendimiento de aquello que Cristo hizo en la cruz, que nos fue dado por gracia. Es ese entendimiento lo que nos hace vivir una vida en santidad, ya entendiendo cuál es la naturaleza gobernante en nuestra vida, la naturaleza de Dios. Amén. No sé si hasta ahí me estén siguiendo, ¿ok? Hay algunas preguntas, voy a ver. Hello, Elian. Hola, Elian, ¿cómo está? Grábelo. Sí, ya lo grabé. Ok. Eso, y por el punto número 4, lo primero, libre de pecado. ¿Ok? Ustedes pueden luego continuar este estudio leyendo el libro de Romanos y habla ahí una realidad que Pablo sufrió antes de conocer al Señor, donde dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de condenación? Habla de la naturaleza pecaminosa y luego dice, gracias sean dadas a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí nos pudo liberar de este yugo de esclavitud. Aquello que la ley no pudo conseguir, que la ley solo trataba la falta, pero no perfeccionaba al pecador, sí lo pudo conseguir el sacrificio de Cristo en la cruz. Él no solo trató la falta, Él no solo perdonó los pecados, sino que nos justificó, nos hizo justicia delante de Dios. Aquel que no cometió pecado, ¿sí?, fue hecho pecado para que nosotros seamos justicia delante de Dios en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. No solo tenemos perdón de pecados, sino que hemos sido justificados, hemos sido renacidos. Por eso 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa expresión nueva atiende a una naturaleza que no es de este mundo, no es corrompible. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el punto número 4, si atendemos que, en primer lugar, Jesús hizo todo lo que hizo porque era un hombre libre de pecado, lo segundo es que Él hizo todo lo que hizo porque durante toda su estadía en esta tierra, Él fue gobernado por el Espíritu. Él fue guiado por el Espíritu. Y también nosotros podemos llevar una vida conforme a esta declaración. De hecho, la Escritura dice, y estos son los hijos de Dios, aquellos que son guiados por el Espíritu. ¿Okay? Pero esta guianza no es solo una sugerencia de parte del Espíritu, es el gobierno del Espíritu sobre nuestra alma. Es el gobierno de la voluntad de Dios sobre nuestra alma. Y aquí sí tenemos que anotar algo. Aquí sí tenemos que anotar algo, porque si bien es cierto, tenemos la naturaleza de Cristo, por medio de la cual no solo podemos oír la voz de nuestro Padre, sino también esa obediencia que hay en Cristo, podemos ser guiados y obedecer esa voz, ¿sí? También es cierto que después de la cruz, si bien es cierto, muchas cosas cambiaron definitivamente. Nuestra naturaleza ya no es de pecado, sino de hijos de Dios. Pero también es cierto que después de la cruz hubieron dos cosas que no cambiaron. La primera de ellas es nuestra mente. Cuando usted nació de nuevo, si bien es cierto, le fue dada una naturaleza distinta, pero usted siguió recordando quién era, siguió recordando los nombres de las personas que están a su alrededor, siguió teniendo recuerdos de su pasado. Y es ahí la obra del Evangelio, la obra de la palabra de Dios. Esa mente necesita ser renovada. Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo, más bien sean transformados o al sistema de este mundo, más bien sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esa mente necesita ser salvada, necesita ser renovada todo el tiempo por medio de la exposición a la palabra de Dios. Es el trabajo del Espíritu que alumbra nuestro interior, ¿sí?
y que nos lleva de gloria en gloria, ser transformados, sí, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y lo segundo que no cambió en la cruz fue nuestro cuerpo físico. Este cuerpo corruptible en algún momento se revestirá de un cuerpo de gloria. ¿Okay? Entonces tenemos ahí estos dos puntos. Lo primero, que Jesús fue libre de pecado, ¿sí? No tuvo una naturaleza pecaminosa. Y lo segundo es que él todo tiempo fue gobernado por el Espíritu, fue gobernado por la voluntad del Padre. Y esto hizo que él pudiera caminar bajo cielos abiertos. Es la misma característica que hoy tenemos. Nosotros caminamos bajo cielos abiertos. Fue por eso es que donde quiera que él estaba, no solo en una sinagoga, no solo en el templo, sino en las calles, en las casas, donde quiera que él iba, él podía expresar el reino de su Padre en esta tierra. Él es el cielo en la tierra, y a esa realidad nosotros estamos llamados. Si usted no necesita un teclado, o no necesita un grupo de personas que estén cantando para que la gloria de Dios se manifieste. No, porque esa gloria de Dios está contenida en nosotros. Tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Okay? Entonces nosotros caminamos bajo cielos abiertos. El único lugar en la tierra en donde un hijo de Dios no camina bajo cielos abiertos es entre nuestros dos oídos, aquí en una mente que no ha sido renovada. ¿Okay? El Señor dice, de aquí en adelante verás al Hijo de Dios, ángeles subiendo y bajando, y al Hijo de Dios operando bajo cielos abiertos. ¿Sí? Esa es una de las características principales de la obra de Cristo en la cruz. El velo se rasgó, y esto no tiene una connotación mayor, sino a la que nosotros podemos tener acceso irrestricto al trono de su gracia. Eso es cielos abiertos. Y ya la manifestación no es de arriba hacia abajo, sino de adentro hacia afuera. Así los cielos se abrieron, fueron rasgados cuando la obra de Cristo fue consumada en la cruz. De tal manera que la realidad del cielo puede ser perfectamente expresada en esta tierra a través de los hijos. Por eso es que la Escritura dice que la tierra gime por la manifestación, no de los evangélicos, sino de los hijos de Dios, de aquellos que portan el ADN de Dios, de aquellos que portan esta gloria que es Cristo en nosotros. Amén. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, si alguien quisiera encender su micrófono, hacer una pregunta o tiene algún comentario de lo que estamos hablando. Por eso es que esta declaración, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva. Debemos de emigrar desde la mentalidad de estanque, algunos hacia la mentalidad de río. Algunos están con el síndrome de abstinencia porque no esperan, no encuentran ya el tiempo, están esperando ansiosos la hora de volcarse otra vez hacia el auditorio. Y no hay nada de malo en eso. Lo malo es que creas que Dios puede hacer algo en el auditorio que no puede hacer en tu casa. Tenemos que emigrar, refiriéndome a dos lugares, pero Dios, la misma gloria que sientes en el auditorio cuando toda la iglesia se reúne como familia de familias, la deberías sentir en tu trabajo, en tu universidad, en las calles, donde quiera que vas. Si hay algún contraste en lo que puedes experimentar en el auditorio o en tu casa o en la oficina de tu trabajo o en tu universidad, es porque aún no hemos entendido que portamos esa gloria, que Dios no nos visita cada domingo, sino que Él hizo de nosotros su habitación. ¿Okay? Por eso esta expresión, como ríos de agua viva, fluirán desde su interior como ríos de agua viva, debería llevarnos a migrar nuestro entendimiento desde una mentalidad de estanque, donde yo tengo que ir para ver que algo suceda, ¿sí? En lugar de entender que ahora esta vida que porto fluirá desde nuestro interior y llenará toda la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Okay? Es desde nuestro interior, ya no es de arriba hacia abajo. El mundo hoy se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de tanto caos, de tanta crisis? Y la respuesta de Dios es la iglesia. Nosotros somos la respuesta de Dios ante el avance de la maldad. Somos la respuesta de Dios porque Dios no tiene otro lugar. Si usted pudiera entender, si pudiéramos entender que la dirección domiciliaria de Dios es la iglesia, entonces la gente no debería esperar. Éntralo.
Sí, éntralo. ¡Éntralo! Ok. Esperemos que lo entre. Ya, ahora sí. Entonces, la iglesia no debería esperar a salir de esta pandemia para buscar de Dios. Yo he escuchado a muchas personas diciendo, yo estoy esperando ya que eso termine para salir a evangelizar, para ahora sí congregarme, para ahora sí buscar a Dios en serio. Y seguimos con ese chip, ¿sí? Esa mentalidad de pozo y no una mentalidad de río. Desde nuestro interior, hoy más que nunca, el mundo está esperando la manifestación de los hijos a través de las redes, a través de una llamada, a través de una palabra directriz de oración. Y usted no tiene idea de cuánta gente hemos visto convertirse al Señor a través de un mensaje de texto. En estos días es cuando realmente las personas han abierto su corazón para el Evangelio. No esperemos a salir de esta pandemia, porque es ahora donde se necesita que la fe de muchos sea fortalecida. Vemos cómo esto funciona en la iglesia primitiva, a través ya no de uno, y eso es lo glorioso, eso vamos a ver luego, ya no de uno, sino de todos aquellos que estuvieron en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo, y esta ahora era una manifestación ya no individual, sino corporativa. Y vemos manifestaciones gloriosas de esta vida. ¿Sí? Nunca debemos solo reducirlo a un don. Hay gente que le gusta mucho que les hablen acerca de los dones, pero lo que recibimos nosotros es algo mucho mayor que un don. Hemos recibido la naturaleza de Dios, hemos recibido al Espíritu de Dios. Y en tanto y cuanto sepamos administrar esa vida que hemos recibido, la expresión de los dones será algo natural en cada uno de nosotros. Ante esa pregunta, pastor, me hacen mucho esta pregunta. Yo no sé qué don tengo, no sé si tengo el don de sanidad o el don de profecía. La pregunta más bien sería si estás en el lugar en donde esos dones se necesitan. Si tú estás delante de un enfermo o estás entrando a un hospital, seguramente la expresión del Espíritu en ti se manifestará como sanidad. Si estás delante de alguien que necesita una palabra directriz de parte de Dios, algo así como una profecía o una palabra de ciencia, seguramente la vida del Espíritu se manifestará a través de ese don. Pero tienes algo mucho mayor que un don. Tienes la vida de Dios en tu interior, es la casa de Dios. Por eso es que Jesús no solo se movía en sanidad o en profecía, era la expresión de la plenitud de Dios. Es la expresión de la plenitud de Dios, moviéndose no solo en el poder para sanar, no solo en el poder para liberar endemoniados, sino moviéndose en el amor, en el carácter de Dios para salvación a todo aquel que entraba en contacto con su vida. No podemos reducir lo que tenemos a solo la expresión del poder. Por supuesto que es útil, son útiles todos los dones que hemos recibido, pero no solo hemos recibido algo, hemos recibido a alguien, ¿sí? Y la iglesia debe ser la expresión de ese alguien que es Cristo en nosotros. Por eso vemos la explosividad de la iglesia primitiva. Vemos a un apóstol Pedro cuya sombra sanaba a los enfermos. Eran tanta la gente que debían llevarle delante de él. Imagínense la escena, o sea, ya ni siquiera podían llegar hacia él, sino que apostaban a los enfermos en las aceras. Y cuando él pasaba, solo su sombra sanaba a los enfermos. Es impresionante. Pero todo esto tiene que ver con estas características que habíamos mencionado. La primera es una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios en nosotros. Y lo segundo es nuestra sujeción al gobierno de Dios. Eso hace, si Él es quien nos cubre, lo que exprese o lo que proyecte nuestra sombra será su sanidad, será su poder, será su vida que salva, que sana, que libera, que hace nuevas todas las cosas. Eso es lo que experimentó la iglesia primitiva, no porque tenían un Dios distinto al que nosotros tenemos. Eso es clave. No, ellos no tenían otro espíritu o un espíritu más poderoso que el que la iglesia hoy tiene, pero tal vez ellos sí tenían el entendimiento de que mucho más que dinero o mucho más que ropa o mucho más que comida, ellos tenían una vida que era capaz de transformar el mundo entero. Creo que esa es la clave o la diferencia entre la iglesia de hoy y la iglesia del primer siglo. Ellos no tenían las posibilidades, esta expresión que usa Pedro, no tengo oro ni plata. Fíjense que el limosnero,
el cojo, no le estaba pidiendo una fortuna, le estaba pidiendo una limosna. Pero para la iglesia de hoy en día es mucho más fácil, si lo vemos en ese punto, en ese sentido, es que el que no conoce el tesoro que tiene dentro se conforma con dar una limosna. Esa limosna puede ser $1.000.000, puede ser $1, ¿sí? Pero lo que tenemos es mucho más valioso. Por eso Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tal vez el oro y la plata podían hacer cambiar la circunstancia de ese cojo, pero el tesoro que había en Pedro pudo transformar su vida. Sí, hoy vemos que gran parte de la iglesia lo que entrega es algo temporal, pero tenemos un tesoro que es mucho más valioso. No estoy diciendo que no debemos hacer obra social, pero jamás la obra social debería debería desenfocarnos del tesoro que contenemos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Déjenme ver porque aquí se dispararon algunas preguntas. Dice, ok, muchas veces se limita al pueblo que si ese no es tu don, mejor no te metas por ahí. No, ya vamos a hablar un poquito de eso. Solo tenemos autoridad en aquello que nos aflige. Y si nos aflige, por ejemplo, la situación de los enfermos, si nos aflige la situación de aquellos que están en esclavitud, el Señor nos capacita para liberarlos y para sanarlos. Pastor, pero Pedro llegó a entender eso después que eso fue posible. Pastor, ¿cómo podemos responder a las personas que comienzan mentalidad de estanque, por ejemplo, la necesidad? Ok. Sí, Pedro lo entendió cuando Cristo se le reveló. ¿Sí? Antes ni siquiera sabían con quién caminaban. Una cosa es conocer al Jesús histórico y otra cosa es que Cristo se nos revele. Eso no solo pasó con Pedro, sino con todos sus discípulos. Por eso el ministerio del apóstol Pablo es impresionante, porque él no tuvo contacto con Jesús de Nazaret. A él le fue revelado el Cristo ascendido, el Cristo glorificado. Pero bueno, eso es un tema que por ahora no quisiera entrar ahí porque nos tomaría mucho tiempo. ¿Cómo tratar con esa mentalidad de estanque? Bueno, siendo nosotros ese río. No se trata de señalar o decir, mira, y ustedes ya siguen en esto. No, se trata de modelar. Jesús nos vino a señalar lo que estaba mal, aunque muchas veces lo denunció, que es otra cosa. Él vino a modelar. Por eso es que Él no nos dejó 12 edificios y varias lecciones. No, Él nos dejó 12 discípulos, gentes que Él había modelado, moldeado, para que su iglesia permanezca. Entonces, sí, ¿cómo hacerle frente a esa mentalidad de estanque? Modelándoles el río. Que ese río brote desde nuestro interior para que eso es lo hermoso, lo grandioso de un río, que todo lo que el río vaya tocando en su recorrido va cobrando vida, Entonces, el tema ahí no es señalar quién tiene mentalidad estanque y quién no. El tema es que el río pueda seguir fluyendo para que muchos puedan ser sumergidos en él. ¿Ok? Entonces, es importante esto, porque esto nos lleva a una estación. ¿Ok? El Señor nos dijo, las mismas obras que Él hizo, nosotros haremos. Y ya sabemos entonces cómo Él las hizo. Y sabemos que estamos en las mismas condiciones que Él para hacer lo mismo que Él hizo. Por eso ustedes ven la intencionalidad de Jesús. Miren Juan 20:21. Miren cómo dice. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Así como el Padre me envió a mí, aquí así no solo tiene que ver, yo fui enviado, entonces yo los envío. Esta expresión, así como, quiere decir que yo los envío en la misma capacidad, con la misma naturaleza, con la misma autoridad y poder con la que el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Recuerden que en textos anteriores el Señor había dicho, toda autoridad me ha sido dada, y luego los comisiona. ¿Sí? Y en esta expresión, así como el Padre me envió a mí,
así yo los envío a ustedes. Fíjense lo que hace en el verso 22. Tal vez si nosotros hubiésemos estado en esa escena, hubiésemos pensado que el Señor nos iba a dar una serie de bosquejos para poder predicar, o nos hubiese dado una serie de lecciones, ¿verdad? Claro, pues ¿cómo voy a predicar el Evangelio si no me enseñas qué predicar o qué sé yo? De hecho, en la Biblia ustedes no ven como un bosquejo, más ciertos sermones como el Sermón del Monte. Usted no ve un bosquejo de Pablo de cómo predicar. Lo que sí ve es un modelaje de vida, cómo se expresaba Cristo a través de ellos. Entonces, en este texto, Juan 20:21, el Señor dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Así yo los envío a ustedes. Y acto seguido, el verso 22, miren lo que él hace. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Noten lo primero, sí, lo primero y lo segundo. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos vida y recibieron al Espíritu Santo. Es decir, lo que necesitamos nosotros para cumplir con la asignación que hemos recibido de parte de Dios en esta tierra, así como Jesús lo hizo, es la vida del Espíritu Santo. Es la vida de Dios en nosotros. Luego de esta declaración y de la impartición de Jesús a sus discípulos, ustedes ven todo lo que sucedió en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no nació en Pentecostés. La iglesia nació en Cristo. Se dio a conocer públicamente en Pentecostés a través del derramamiento del Espíritu sobre todos los que estaban ahí, sobre los miles que estuvieron en ese lugar, pero la iglesia nació en Cristo, salió del costado de Cristo, por lo tanto tenemos su mismo ADN, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, por lo tanto tenemos la misma autoridad y poder que hay en Cristo Jesús para hacer la voluntad del Padre en esta tierra. Amén. Pero es importante entenderlo porque es tal cual como aquel que firma un cheque. Usted puede tener en su cuenta bancaria mucho dinero, pero al menos que no conozca, a menos que usted no sepa y no entienda cuál es el depósito que tiene en su cuenta, no podrá girar un cheque. Un cheque es girado, ¿sí? Es un documento al cobro, en tanto y cuanto el girador sepa cuál es el depósito que hay en su cuenta bancaria. Entonces, la falta de expresión de poder de la vida de Dios de la iglesia es por falta del entendimiento de todo lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús. ¿Cuál sería su actitud cuando va a comprar al supermercado y sabe que en su bolsillo solo tiene $50? Yo creo que podría salir de ese supermercado tal vez con un carrito de compras. Pero ¿qué pasaría si usted supiera que todo lo que está en ese supermercado ya ha sido pagado, ya ha sido asignado a su cuenta? La actitud cambiaría completamente. Tal vez el que solo tiene $50 o $30 estaría medido en lo que adquiere. Pero si usted sabe que todo ha sido comprado, que todo le ha sido concedido, entonces la actitud va a cambiar diametralmente. Por eso es tan importante entender esto, que a nosotros no nos ha sido dado algo, sino alguien. Cuando la palabra dice, y recibiréis poder, y me seréis testigos. Esta palabra poder, como decíamos creo que en la primera lección, no solo tiene que ver con un poder explosivo. De hecho, muchos han dicho que esta palabra tiene que ver con dinamita, pero en aquel tiempo ni siquiera la dinamita existía, sino después de cientos de años. Más bien tiene que ver con la vida de Dios que recibiremos y que nos capacitará para testificar de Él. No solo para hablar de Él, sino para expresar la plenitud de Dios. Amén. Déjenme ver, tengo aquí unas preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono. Sin pena. Esto nos lleva al segundo punto. ¿Y qué hay con las mayores obras? Sí, ok, ya entiendo que Cristo vive en mí, que hemos recibido su vida,
y ahora puedo hacer las mismas obras que Él hizo. ¿Cómo es que entendemos esta expresión? Y mayores cosas ustedes harán. Claro, es porque ahora la expresión de Dios en esta tierra ya no es a través de un solo hombre. Ahora la expresión de Dios en esta tierra es a través de un cuerpo llamado la iglesia. Este cuerpo es conformado por muchísimos miembros, por millones de miembros, y cada miembro ha recibido la misma capacidad que hubo en Cristo Jesús, ¿sí?, para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Sí? Ya no es la operación de un individuo que debía caminar y dirigirse de un lado a otro, ¿sí? Ahora es la operación de millones de miembros actuando simultáneamente en toda la tierra. Ese cuerpo es la iglesia de Cristo. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fíjense que esta expresión, ¿verdad? Porque algunos de nosotros pudiéramos pensar, yo fui bautizado en aquella congregación hace 15 años o en ese río que me fui yo hace... No, más allá de eso, usted fue bautizado en Cristo. Usted fue sumergido en Cristo, ¿sí? Y desde esa vida, desde la vida de Cristo, usted es la expresión de Dios en esta tierra. Pero esa expresión ya no es de un individuo, sino es a través de un cuerpo. En él, todos los hijos hemos sido bautizados para que expresemos su vida. Este era el misterio al cual Pablo se refiere. Este es el misterio que estaba escondido por los siglos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta expresión, un cuerpo compuesto de muchos miembros, esto debería llamarnos la atención, porque ¿qué es lo que vemos ahora, lamentablemente? Modelado no solo en la iglesia católica, sino también en la iglesia evangélica. No vemos la operación de un cuerpo, sino lo que vemos es la acción de un individuo, alguien que está delante de una multitud y es Dios usando a ese individuo, ¿sí?, para transmitir un mensaje a una multitud que está pasiva, que son solo espectadores de algo que sucede en la plataforma. Este no es el diseño de Dios. Este no es el modelo de Dios para la iglesia. La palabra dice, no dice hasta que uno llegue. La palabra dice hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. El crecimiento es corporativo. Ya no es la acción de un ungido. Porque ahora, en el nuevo pacto, la unción está en todos. Sí. No tengo tanto tiempo para profundizar en esto, pero ustedes pudieran anotar Primera de Juan 2:20 y verso 27. Aquí el Señor habla precisamente de esto. Ustedes han recibido la unción del Santo y esa unción los capacita para hacer la voluntad de Dios. Ya esa unción no es un líquido, no es aceite que usted le ponen en la cabeza. Esa es una figura del antiguo pacto. Ahora la unción es la vida del Espíritu que hemos recibido cuando nacimos de nuevo. Es ese Espíritu que nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús inicia con esta declaración su ministerio público. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para, y empieza a delinear todas las acciones que debería de cumplir como la agenda del Cordero. Ese Espíritu de Dios lo ha capacitado, lo ha ungido a usted para hacer las mismas cosas que el Señor hizo y de manera corporativa aún mayores cosas. Sí. Miren lo que dice Efesios 4. Atendamos a esta realidad. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es que este crecimiento, como decíamos, ya no es individual, sino corporativo.
Si usted se define como un miembro del cuerpo de Cristo, deberíamos entender también que miembro define función. En su cuerpo, hablando físicamente, no tiene ningún miembro que sea pasivo. Usted no pudiera decir, miren, yo tengo un oído o tengo un ojo que realmente es un simpatizante, que solo se adhiere cada ciertos días o que no tiene ninguna función en mi cuerpo. Cada miembro de nuestro cuerpo, hablando del cuerpo humano, tiene una función, porque miembro define una función. Así también es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una multitud de espectadores que se sientan un domingo a escuchar a una persona. No, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando en el cuerpo humano hay un miembro que no funciona? Yo no sé si usted, pero a mí no me ha pasado, pero he visto cuando, por ejemplo, a alguien se le rompe un brazo y lo enyesan el brazo. Ese brazo es inmovilizado, ¿verdad? Deja de ser funcional. ¿Y qué es lo que sucede cuando lo comparamos con el otro brazo que está sano, que sí está funcionando? Vemos que ese brazo que está enyesado, ¿sí?, se atrofia y luego tiene que pasar una rehabilitación para ser funcional. Ahora, si eso es en el cuerpo humano, es exactamente igual lo que pasa en el cuerpo de Cristo. Cuando concebimos iglesia como una multitud de gente como espectador, solo viendo a un miembro del cuerpo de Cristo funcionando, entonces la multitud se atrofia. Los miembros que no están funcionando, que no están desarrollándose en la asignación que el Señor les ha entregado, que no están experimentando y manifestando la vida de Cristo en su interior, desde su interior hacia afuera, empiezan a atrofiarse y empiezan a ser dependientes de una persona en lugar de hacerse dependientes de la vida que portan. El cuerpo se vuelve entonces disfuncional y ese miembro se atrofia. Ahora, si esto lo vemos en un miembro, ¿qué pasa cuando en el cuerpo solo un miembro funciona? Esto es perverso, porque si en nuestro cuerpo humano solo funcionaría un brazo y no me funcionan ni las piernas ni el otro brazo, entonces ya es todo el cuerpo el que sufre. Se vuelve un cuerpo lento que no puede avanzar. Y eso es lo que sucede cuando la iglesia abraza este tipo de modelos, en donde es solo un hombre el que hace todo. Él es el ungido, él es el que está capacitado para sanar, para profetizar, para predicar, y él hace todas las cosas. Y ese no es el diseño de Dios para la iglesia. La iglesia es un cuerpo, ¿sí?, compuesto por miembros, y todos los miembros están capacitados por el Espíritu de Dios, por la unción que el Señor ha derramado sobre todo el cuerpo para expresar la vida de Cristo. Lamentablemente, este es el gran retraso de la iglesia. El gran retraso de la iglesia es que un cuerpo conformado por muchos miembros, ¿sí?, solo dependen de la acción de uno de ellos, de la acción de un individuo, ¿sí?, en lugar de accionar todos sus miembros para que la iglesia avance. Déjenme ver, ahí tengo algunas preguntas. Dice, sí, 1 Juan 2:20. Pastor, todos los convertidos a Dios tienen al Espíritu Santo, ¿o es necesario hablar en lenguas como en Pentecostés? No, las lenguas no es la evidencia, es una de las evidencias. No podemos decir que alguien que no habla en lenguas no es lleno del Espíritu Santo o no tiene al Espíritu Santo. Así también podemos decir que hay gente que habla en lenguas y no son lenguas genuinas, que no tienen al Espíritu Santo. Recuerden siempre que Satanás es experto en falsificar cosas. Lo único que Satanás no puede falsificar es el amor. Así que no es por los dones, sino por el fruto que los conoceremos. ¿Okay? Entonces, he conocido a muchas personas que son llenas del Espíritu Santo, pero que no han practicado o no han desarrollado el don de lenguas. Así que no es la evidencia, sino es una de las evidencias. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender esto. El cuerpo humano no puede funcionar cuando solo tiene activo un miembro. Así también es la iglesia.
La iglesia es un cuerpo compuesto de muchos miembros y el accionar de la iglesia, la efectividad de la iglesia tiene que ver con que cada uno de los miembros entienda no solo su pertenencia, sino también su participación. Por eso es que es muy importante lo que ustedes están haciendo en las calles, porque de esa forma no solo que manifiestan a Cristo en un lugar en donde la iglesia nunca debió salir, así como no debió salir de sus casas, ¿sí? Tiene que llenarlo todo, los auditorios, las casas, las calles, las universidades, tiene que llenarlo todo con el conocimiento de la gloria de Dios, sino que también en esa asignación somos desarrollados hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Lamentablemente hay gente que sigue creyendo que solo sentándose un domingo como espectador de una reunión va a crecer. Y ese es una falacia, eso es una mentira. No crece. Cuando el miembro está inactivo, no crece, sino que se atrofia. ¿Ok? Y por tiempo no voy a poder desarrollar algunas cosas que tenía acá, pero Orlando, no sé, aquí teníamos una pregunta. No sé cuánto tiempo nos queda. Yo creo que me podrías decir, por favor, para saber qué más puedo compartir, porque tengo algo importante que compartirles. Dice, ¿qué pasa cuando un miembro del cuerpo de Cristo no quiere avanzar, no quiere crecer? ¿Cuál debería ser nuestra posición para con ese miembro? Ok, esto pasa en todas las casas, ¿verdad? Tenemos que entender que en nuestras casas no solo hay gente adulta, sino también hay gente, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes y hay gente adulta. En todas las casas, y así mismo la iglesia, como familia de familias, vamos a tener gente que a pesar de que tiene 20 años asistiendo a la congregación, es un niño espiritual. Entonces, ahí es clave la dosificación. Los niños necesitan leche y la leche los lleva a un estadio de madurez. Los adultos necesitan comida sólida. Entonces, ahí tiene que haber una pericia del edificador. No dejar de alimentar a los niños, pero tampoco descuidar el avance. ¿Sí? No se trata de desechar, se trata de clasificar. A ver, ¿en qué etapa de tu estatura espiritual o de tu crecimiento espiritual estás? Okay, sí, y la leche no es mala, el ser niño no es malo, lo malo es creer que lo es todo. La niñez espiritual debe ser solo una etapa, y esa etapa se la cruza por medio de leche, ¿ok? Pero cuando ya eres adulto, que te sigan dando leche, va a atrofiar tu crecimiento. Entonces necesitamos discernir los ambientes. Cuando vamos a congregaciones en donde la estatura espiritual no es muy alta, entonces tenemos que reducir reducir el alimento o balancear el alimento sería mejor, porque pudiéramos darle alimento sólido y cuando no está preparado para recibir ese alimento sólido, más bien puede causar un daño. Entonces, ante la pregunta, ¿qué hacemos con los que no quieren avanzar? Claro, es un sinónimo de infantilismo espiritual. Sí, la leche tiene los suficientes nutrientes y la capacidad para llevarlo a un estadio de madurez. Aparte, obviamente, el fruto del amor, el fruto de la paciencia, el fruto del acompañamiento, pudieran ocasionar que esa persona decida avanzar. ¿Ok? Bueno, quisiera avanzar con esto. ¿Cuáles son estas obras a las cuales el Señor nos está llamando? Que dice, las mismas obras que yo hago harán y aún mayores cosas harán. Las obras no son otras sino las mismas obras que Él hizo, ¿sí? Y estas obras que hizo son la expresión de lo que Él ya consiguió en la cruz. Dios no está buscando gente original o gente creativa, Dios está buscando gente obediente. ¿Sí? Dios no está esperanzado en que una generación ¿cómo se llama? Innovadora. Dios está esperanzado en una generación que le obedezca. No se trata de inventar el agua tibia, se trata solo de manifestar lo que Él ya hizo. ¿Sí? Cuando Él habla de las mismas obras, está hablando de lo que Él ya estableció desde la cruz. Dios no está salvando al mundo. Dios lo salvó al mundo a través de la obra de Cristo en la cruz. Dios no está sanando al mundo.
Dios no está sanando, Él ya sanó. Y es más, cientos de años antes de la crucifixión de Cristo en la cruz, ya el profeta Isaías dijo, y por sus llagas hemos sido curados. ¿Cuál es entonces nuestra participación si esta obra ya está completa? Nuestra participación como iglesia es dar a conocer, es testificar, es anunciar, ¿sí?, lo que ya Cristo consiguió en la cruz. Y esas son nuestras buenas obras. O sea, las buenas obras que ya Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no se trata de inventarnos nada, se trata de comunicar al mundo, de anunciarle al mundo todo lo que en Cristo ya fue concedido. De tal manera que cuando oramos por un enfermo, cuando oramos por alguien que está perdido, la salvación, la sanidad, la libertad en esa vida, desde un hecho consumado, es evidenciada en esa persona que recibe el evangelio. El mundo no se va al infierno o no se va a una condenación, un futuro de condenación por falta de un salvador, sino por falta del conocimiento de su salvación. ¿Sí? Es la ignorancia de esa salvación la que provoca que el mundo se pierda. Claro está que hay mucha gente que aunque le predicas el evangelio deciden abrazar las tinieblas, pero hay una responsabilidad de la iglesia. Quisiera leerles este texto. 2 Corintios 5:18. Miren lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No existen muchos ministerios. Lo que sí existen son 5 gracias ministeriales. El ministerio que el Señor nos entregó es uno solo, y es el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque esa es la obra del Cordero, que quita el pecado del mundo, quita el estorbo, lo que nos separaba de Dios, y en Cristo Jesús somos reconciliados con el Padre, y este es el ministerio que Él nos encargó. Y nos encargó, dice la palabra, a nosotros la palabra de reconciliación. Verso 20, así que somos nosotros embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo les rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, vuelvan a Dios. Y ese es el ministerio que el Señor nos encargó. ¿Sí? Entonces el mundo no se pierde por falta de un Salvador. El mundo se pierde por el desconocimiento de la salvación. ¿Sí? Por eso la Escritura declara, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no escuchan el Evangelio? Y vamos a dedicar los últimos minutos a esto. Creo que tenemos hasta 5:30, Orlando, como la vez pasada. Perfecto. Quiero hablarles un poquito acerca de la cosecha, entrando ya en esta última parte, la cosecha. Y este texto, que creo que es el más conocido por el mundo evangélico, Juan 3:16. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando eso ya respondimos. Juan 3:16, porque de tal manera, lo sabemos de memoria, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la expresión amó al mundo, porque de tal manera amó al mundo, tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿cuál es el mundo que Dios ama? ¿Cuáles son las dimensiones del mundo que Dios ama? Porque lo que sucede es que cuando no conocemos el mundo que Dios ama, lo que sucede es la realidad que hoy estamos viviendo. Lo que ha hecho la iglesia es más bien levantar un mundo paralelo, un mundo evangélico. Y ahora tenemos radios, televisión, hasta ropa, hasta de todo, cristiano, evangélico, en lugar de trastornar el mundo entero, porque hemos separado, nos hemos inventado esta palabra, secular, y es una palabra que no existe en la boca de Dios, porque la palabra de Dios dice más bien que todo ha sido creado por medio
de Él y para Él. En Dios no existe una división entre lo que es consagrado a Él y lo que es secular, no. Solo en nuestra cabeza pudiera existir eso. Por eso es que hay gente que vive en un continuo divorcio entre lo que es en la iglesia o en el auditorio y lo que es en los otros ambientes en donde se desarrolla. No, no. Es lo que nosotros somos en esta tierra. No podemos separar lo que hacemos de lo que somos. Si no estamos manifestando a Cristo en todo lo que somos, es porque hay una división en nuestra mente que debe desaparecer. No existe la palabra secular en el vocablo de Dios, no lo existe. Los rincones de esta tierra, decía esto, todos los rincones, desde cada lugar de esta tierra, no hay una voz, no existe un lugar de esta tierra en donde no haya una voz, la voz de Dios que grita mío. Todo es de Él, todo le pertenece a Él y todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Sí? Ese es uno de los errores que hemos cometido como iglesia, el separar las cosas. Y decíamos entonces que la televisión es del mundo. Orlando me pasaba el otro día un meme que hasta hace unos años los pastores decían que la internet era del diablo, perdón. Y ahora todos los pastores estamos usando internet para predicar el evangelio. Claro, es que nunca debió haber habido esa separación. Las principales universidades en los Estados Unidos, en Inglaterra, eran fundadas por cristianos, pero luego desde esas universidades están exportando al mundo profesionales ateos. ¿Por qué? Porque en algún momento la iglesia se le ocurrió decir que todo eso era del diablo. Y la peor noticia es que el diablo se lo creyó. Empezamos a creer que la política es del diablo, empezamos a creer que la música es del diablo. Y claro, todos esos son lugares en donde Él estableció ahí su accionar. Entonces, necesitamos despertar a esto. ¿Cuál es el mundo que Dios amó? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cuál es el mundo que nosotros amamos? Un ejemplo de esto clave es la pandemia. Fíjense que hace unos meses atrás, tal vez muchos de nosotros ni siquiera orábamos por lo que estaba pasando. Claro, porque decíamos, eso es allá los chinos, ¿verdad? Inclusive hubieron muchas actitudes en contra de los asiáticos. Claro, porque pensábamos que eso no nos iba a afectar. Eso es al otro lado del mundo. Ese era para nosotros una noticia, era información, una estadística, pero no era parte de nuestro mundo. Por lo tanto, ni siquiera despertaba en nosotros el deseo de orar. Pero ahora, cuando ya cruzó el charco, ahora cuando ya está cerca de nuestra casa, cuando ya ha afectado a miembros de nuestra familia, entonces sí nos movemos a oración. Quiere decir que empezó a afectar lo que sí es nuestro mundo. Lo que quiero decir es que el mundo que Dios ama pudiera ser mucho más grande que el mundo que nosotros amamos. Y cuando nosotros amamos un mundo mucho más pequeño, nos volvemos ineficaces, ¿sí?, en el accionar de Dios, en el mundo que Dios ama. Pareciera un trabalenguas, pero quiero explicarme mejor. Si el vecino que tienes al lado tuyo, si tu vecino si el vecino que tienes a tu lado está sufriendo, por ejemplo, de coronavirus y eso no te aflige, eso quiere decir que aunque es tu vecino y vive a pocos metros de donde tú estás, no es parte de tu mundo. Eso quiere decir que tal vez vivimos en un mundo muy reducido, muy egoísta, ¿sí? Y en ese momento dejamos de ser participantes del amor que Dios tiene hacia el mundo. Es fácil declarar, quiero que Dios me use en las naciones, pero Dios no te puede usar en las naciones si ni siquiera en tu casa les predicas a tus hermanos. Es fácil decir, yo quiero ir al mundo a llevar el evangelio, pero si tus vecinos no conocen que eres cristiano, entonces hay una incoherencia en la declaración. La palabra de Dios dice, en el mundo tendremos aflicciones, es decir, que lo único que tiene la capacidad de afligirnos es aquello que es parte de nuestro mundo. Si lo que está pasando en África o en Asia o en Europa no me aflige, entonces Dios no me puede usar con autoridad en esos lugares. Porque en el único lugar en donde yo tengo autoridad para operar es en el lugar en donde me aflige.
aquello que nos aflige es sin duda alguna una evidencia de que Dios nos ha dado autoridad para cambiar esa realidad. ¿Sí? Entonces, esta expresión, de tal manera amó Dios al mundo, debería hacernos reflexionar cuál es el mundo que Dios ama. Y si ese mundo que Dios ama, que incluye a tu vecino, que incluye a la persona que te hizo daño y a tu compañero de trabajo, al que no le has predicado, que incluye también a los de la calle, que incluye también a los que están al otro lado del mundo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que graduar por el Espíritu y entender cuál es el mundo que Dios ama y amar ese mundo. Tiene que revelarse a nuestro interior las dimensiones del amor de Dios, porque si no estoy amando al mundo que Dios ama, quiere decir que ese amor de Dios no me ha revelado aún en mi interior. Amén. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo de Juan 3:16 que Dios ama y el mundo de las Escrituras que dice, ok, claro, gracias por la pregunta. De hecho, la palabra dice, no améis al mundo. El que ama al mundo es enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos Juan 3:16? Porque el español es bastante pobre y utiliza la misma expresión para dos cosas totalmente distintas. El mundo que Dios ama es el mundo cosmos o la creación. ¿Sí? Y el mundo que dice no debemos amar es el sistema del mundo que es corrupto, que ha sido juzgado. ¿Okay? Son dos cosas distintas. Okay, entonces nosotros tenemos que eliminar, más que de nuestro vocabulario, de nuestra mente, la palabra secular, porque delante de Dios no existe una separación entre lo uno o lo otro. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y esto nos lleva a la última parte, esta expresión, ¿verdad? Alza tus ojos, alza tus ojos. La expresión que Jesús le dice a sus discípulos, alcen sus ojos y miren. Se habla de una cosecha que está lista. Cosecha, ¿a qué le decimos cosecha? Comparamos la evangelización o el evangelismo, de esto hemos hablado durante todas estas sesiones, ¿verdad? El evangelismo, cómo proyectar el evangelio y entender que es vida, que es nuestra única y verdadera profesión y que por solo esa causa estamos en esta tierra. Entonces comparamos la evangelización con la cosecha, porque estamos familiarizados con el proceso de cultivar un terreno, de ablandar la tierra, de recibir la semilla, luego plantarlo, regarlo constantemente para cosecharlo. Ese es el evangelio, dicho en una forma natural. El Señor tenía que hablarlo en este sentido natural para que lo espiritual pueda ser digerido por personas naturales. ¿Ok? A eso le hablamos, a eso entendemos como evangelismo o cosecha, con el proceso de cultivo, de riego, de sembrar la semilla para luego cosechar. Pero el Señor hace esta revelación. Él hizo una revelación cuando dijo, ustedes dicen que aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha. Jesús estaba caminando por las aldeas de Israel. Llega un momento en donde Él les dice a sus discípulos, ustedes dicen, hablando de las multitudes, ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha. ¿Ok? Pero miren lo que dice. Pero yo les digo, alcen vuestros ojos, alcen su mirada y miren los campos, porque ya están blancos para la siega, para la cosecha. Fíjense que aquí hay una diferenciación, aquí hay un contraste entre lo que veían los discípulos y lo que veía el Señor. Para los discípulos faltaban 4 meses para que llegue la cosecha. ¿Cuántos de nosotros sabemos, sí, que uno es el tiempo de sembrar y otro es el tiempo de cosechar? Que la cosecha tiene que ver con estaciones, con tiempo. Pero el Señor pareciera no entender eso y dice, ustedes dicen que faltan 4 meses, pero yo les digo que la cosecha está lista, que la siega está lista, que los campos están blancos y es el momento de recoger. ¿Qué quiere decir esta palabra? Él nos quiere decir que cuando nosotros andamos viendo las cosas naturales,
la cosecha pudiera desperdiciarse o pudiera perderse. Esta es una invitación que el Señor nos hace para ver desde la posición que Él ve. Él nos está diciendo, la cosecha está lista, pero tal vez nosotros estamos diciendo, es después de la pandemia, es después de que pase todo esto. Pero Él nos está diciendo, alcen sus ojos y miren. Ese alzar nuestros ojos no quiere decir levantar nuestra mirada al cielo, no. Quiere decir, anden en el Espíritu, disciernan por el Espíritu y se darán cuenta que la cosecha está lista. Esa cosecha está por todas partes, no solo está debajo de un puente, no solo está en sus casas, no solo está en un auditorio, no solo está en las calles, está en todas partes. Tal vez esa cosecha está lista en tu barrio, pero lo que sucede es que sigues creyendo que falta tiempo, que aún no está listo, porque tal vez sigues viendo las cosas de manera natural y no desde la manera espiritual que Dios quiere que vemos las cosas. Si hablamos de evangelismo, tenemos que alinear nuestra mirada a la mirada de Él, alinear nuestro corazón al corazón de Él y entender que lo que nosotros decimos que falta mucho tiempo, tal vez si no lo vemos con los ojos que Dios los ve, se perderá. Es un llamado de urgencia que el Señor les hace a sus discípulos. Les dice, alcen sus ojos, alcen su mirada y vean que la cosecha está lista, los campos están blancos. Para cosechar, miren, hace 2000 años la cosecha está lista. Desde que Cristo fue a la cruz, la cosecha está lista. Porque lo que el mundo espera, lo que el mundo anhela es la manifestación de los hijos de Dios, de los recolectores, de los obreros aprobados que recojan la cosecha. No hay que esperar por un tiempo correcto. Las personas que parecen imposibles de ganar para el Señor son completamente fáciles de conquistar. Él dice, alcen su mirada, queriendo decir, no pueden operar de acuerdo a mi voluntad si siguen viendo las cosas naturales, si sus ojos están enfocados en la crisis, si sus ojos están enfocados en la enfermedad, si sus ojos están enfocados en las noticias del mundo, no van a poder mirar, ¿sí?, lo que yo estoy viendo, que la cosecha está lista. Si levantan su mirada y pueden ver por el Espíritu, se darán cuenta de que cada persona está lista para recibir el Evangelio. Y esto no dice que los principios que marcan la actividad del cultivo no son reales. Por supuesto que naturalmente hay un tiempo para sembrar, otro para cosechar, pero desde lo sobrenatural de Dios, desde la vida del Espíritu, ¿sí?, el mismo que siembra, dice la palabra, será alcanzado por el que cosecha. Los tiempos son redimidos, porque Dios no se mueve, Dios no se limita al tiempo. El tiempo está contenido en Él. Así que no tenemos que esperar a ver qué pasa luego, porque cuando vemos por el Espíritu nos damos cuenta que la cosecha está lista. Piensen por un instante, ¿qué fue lo que pasó con el endemoniado gadareno? ¿Recuerdan? Este hombre tenía una legión de demonios, y el Señor lo libera. Y cuando este hombre quiso seguirle, Jesús le dice, no, vete a tu casa y cuéntales a todos lo que Dios hizo contigo. Este hombre fue no solo a su casa, sino fue a Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Fue a 10 ciudades a evangelizar esas ciudades, a contarle a todo el mundo lo que Dios había hecho con él. Piensen por un instante, ¿qué es lo que pasaría con un gadareno en una de nuestras congregaciones? ¿Cuántos años estuviera sentado él? ¿Cuántas horas de consejería? ¿Cuántas sesiones de liberación tal vez pasaría? ¿Cuántos años de entrenamiento en nuestros cursos de evangelismo? No entendiendo que él estaba listo. Hay gente, miren, yo les quiero confiar esta palabra. Hay gente que ustedes van a ver siendo liberados un día de drogas y al otro día siendo el instrumento de Dios para liberar a una multitud. Hay gente que tal vez no va a tener que pasar todos los años que nosotros pasamos sentados en un lugar aprendiendo 1000 cosas,
porque la escuela del Espíritu va a empoderarlo a él para que sea un instrumento de justicia en esos lugares, para que sea luz en medio de la oscuridad. Hay gente que va a llegar a lugares insospechados donde nosotros nunca llegamos porque precisamente la cosecha está lista. Bastará su testimonio, bastará la vida del Espíritu en él para decirle a sus amigos, a sus familiares, yo antes era esto, pero ahora Cristo me ha transformado. Y eso será, eso redundará en una dinámica de salvación alrededor de estas personas. ¿Qué es lo que pasaría en nuestras congregaciones con una samaritana, una mujer que había tenido 5 maridos, de dudosa reputación, ella, y ahora está viviendo con alguien que no era su marido, o sea, es decir, estaba viviendo en fornicación? ¿Qué pasaría con esa mujer en una de nuestras congregaciones? Pero un encuentro con el Señor hizo que esta mujer sea salvada, empoderada, enviada para predicar a toda Samaria, y toda Samaria salió a recibir al Señor y lo reconoció como tal. En un abrir y cerrar de ojos, porque la cosecha está lista. Necesitamos alinear nuestra mirada a la mirada de Dios. Hace 2000 años, la cosecha está lista y no podemos nosotros seguir perdiendo el tiempo. No podemos decir nosotros que aún falta tiempo. La palabra de Dios dice, Amós 9:13, y con esto terminamos. He aquí vienen días, dice el Señor, en el que alcanzará al segador y el pisador de las uvas, el que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y los collados se derretirán. He aquí vienen días, dice el Señor, en el que alcanzará al segador y el pisador de las uvas, al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y los collados se derretirán. Esto es lo que estábamos hablando. Dice el Señor a través del profeta Amós que vienen días en donde el tiempo es redimido, en donde el que siembra será alcanzado por el que cosecha. El que prepara la tierra será alcanzado por aquel que recoge la mies. Y estos son esos días. Estos, hace 2000 años, son esos días en donde veremos cosas extraordinarias, no solo sucediendo en un auditorio, sino en las calles, viendo gente transformada por el poder de la palabra, no llevadas en una liturgia interminable de enseñanzas, en un auditorio, que todo eso es bueno, pero no sustituye la vida del Espíritu. Es tiempo entonces de que como iglesia levantemos nuestra mirada y nos demos cuenta lo que el Señor nos está diciendo. La cosecha está lista. Y la respuesta ante esa cosecha no es algo distinto, sino la iglesia del Señor, todos nosotros. Debemos alinear nuestro corazón y nuestra mirada para poder ver lo que Dios está viendo. En este tiempo en donde el mundo dice que todo se acaba, en este tiempo en donde el mundo grita crisis, en donde todo el mundo está enfocado en una enfermedad, nosotros debemos estar enfocados en aquello que Dios está viendo. La cosecha está lista. Amén. Pueden prender sus micrófonos ya y decir amén o decir cualquier cosa. Es verdad, pastor, ellos tuvieron un encuentro genuino con Jesús. Wow, interesante. Okay. Listo. Pastor, gracias, de verdad que hemos sido, personalmente he sido tan impactado por todo lo que nos ha podido impartir. Creo que realmente debemos entender esto acerca de la cosecha es muy importante porque muchas veces estamos buscando formas, estrategias y tantas cosas para poder quizás ser efectivos. Pero entonces, como usted también decía, que estamos esperando a ver que pase la cuarentena para ver qué hacemos, cuando en realidad creo que ya es el tiempo, ¿no? Hace 2000 años ya fue el tiempo. Y lo que habló acerca del endemoniado Gadareno, cuando Jesús lo liberó, Jesús no le dijo, mira, vente para acá que te voy a hacer un taller de evangelismo, vamos a hacerte un discipulado y ahí te voy a enviar, sino que fue una, y eso es impactante porque a la final es Dios quien, Jesús que le da la autoridad a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Amén. bueno,
Nada más que No estamos agradecerlo en hablando, realidad. no estamos hablando en contra de los procesos de discipulado, no estamos diciendo eso. Lo que estamos Ujú, diciendo es que mientras todo esto ocurre, esto no nos exime de una responsabilidad que tenemos nosotros de anunciar al mundo lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Ok? ujú, Este, Jesús sí le dijo eso al Gadareno y el Gadareno le anunció a 10 ciudades acerca del Evangelio de Jesucristo, pero también él dejó 12 discípulos, o sea, lo uno no está en contraste con lo otro, pero ujú, ciertamente la cosecha está lista y necesita de obreros. ujú. No sé Amén. si alguno de los chicos quiera preguntar algo, puede activar el micrófono. Sí, pastor, yo quiero que me explique una de las frases que usted utilizó, que Sí, dice, el mundo no se pierde por falta de un salvador, sino que se pierde por desconocimiento de la salvación. sí, tal cual. Tal cual. Me gustaría que lo explique un poquito más para poder entender, quizás muchos no lo hayan En entendido. Oseas 4:6 dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, mi pueblo se perece por falta de conocimiento. Es la misma expresión en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo fue a la cruz, no fue solo por nosotros, Él fue para salvar al mundo entero. Lamentablemente, no todo el mundo conoce la salvación. No todo el mundo conoce al Salvador. No todo el mundo conoce lo que Cristo hizo en la cruz. Tal vez lo conocen como una referencia histórica, pero no entienden que esa obra de Cristo en la cruz, Él dio su vida por ellos también. Tal vez ellos se sienten excluidos, no se sienten dignos de esta salvación, pero en esa misma condición todos nosotros estábamos. Y todos nosotros hoy podemos reunirnos en el nombre de Cristo porque hubo uno que nos comunicó esa salvación. Hubo alguien que nos predicó de esta salvación. ¿Okay? Por eso decimos que el mundo no se pierde por falta de un Salvador, porque ciertamente hay un Salvador. Y esa obra es completa, es consumada. Lo que sucede es que mucha gente en el mundo aún no ha conocido lo que sucedió en la cruz. ¿Okay? No sé si me expliqué mejor. Sí, Pastor, cuando buenísimo, habla pastor, de, buenísimo. cuando habla de conocer, yo también lo entiendo como que no le ha sido revelado a esas personas. Porque muchas Claro, personas, por claro. ejemplo, tienen como una teoría. Por ejemplo, las personas dicen, ¿tú crees en Dios o conoces a Dios? Claro, yo creo en Dios. Pero una cosa es decirlo, ¿no? Decir que lo conoce y todo, pero otra cosa es que se le revele, que lo haya Tal cual. experimentado, ¿no? Sí. Esa revelación no es acumulación de información, no es conocimiento intelectual. Tiene que ver, recuerden que hablamos que solo el Padre da a conocer al Hijo. Solo eso es potestad del Padre. Y el Padre da a conocer a su Hijo a quienes lo reciben, a quienes rinden su vida a Él. Recuerden que no solo Él es Salvador, sino es Señor. ¿Sí? Entonces la Ujú. salvación no puede estar separada del señorío de Cristo. Por eso es que algunos conocen la historia de lo que pasó en la cruz, pero no han rendido su vida al señorío de Cristo. Por lo tanto, no pueden disfrutar de esa salvación. ¿Sí? Okay. Entonces Perfecto, hay gente que conoce lo que pasó en la cruz, pero como un hecho histórico, pero no se le ha revelado porque no hay la entrega en su corazón para reconocer a Cristo como su Señor. ¿Okay? perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. A Si ver, alguien más aquí tiene una hay... pregunta, puede abrir su micrófono, si no ya podemos Sí, por favor, cerrar esta sesión. estoy dispuesto para responder, para saludarles. Ya pueden abrir sus micrófonos, pueden darse a conocer. Aquí está A ver, vamos Jonathan, a está ver. Kiara. Joshua sabemos que es de Babahoyo. No sé si Lito, de dónde nos estás escuchando o viendo. Dayana, Yo también. Ronald también de Lanza, Guayaquil. Valeria, lanza ahí Lito, una ¿de dónde eres? democracia. De Babahoyo también. Lito, eres de Babahoyo, perfecto. Dayana, ¿de dónde nos estás viendo? Elian, ya sabemos Guayaquil. Ronald, Guayaquil. Angie,
También si Gracias. puedes decirnos Osvaldo, Kiara, Raúl Valverde. Yo soy de Que Guayaquil. nos puedan... La Raúl, verdad es que, perfecto. sí, me Es impacta importante mucho que... lo que he escuchado en estas charlas que ha podido brindarnos a nosotros. Y me ha impactado bastante la parte de la cosecha y la parte que estaba hablando de las aflicciones. O sea, me ha encantado la forma en que lo abordó y de hecho tengo un pequeño discipulado y lo voy a implementar tal cual. Y le Qué agradezco bueno. mucho. Cualquier cosa, por favor, estamos a las órdenes. Lo que podamos sumar. Es importante que entendamos que Orlando ha decidido hacer estas sesiones vía Zoom precisamente para provocar un ambiente interactivo en donde podamos hacer preguntas, en donde podamos responder lo que no se logra vía Instagram o Facebook. Por eso es interesante que pudiéramos aprovechar esta herramienta y hacer nuestras consultas, preguntar, interactuar. Pero bueno, si hay alguien que tenga algo más que decir o preguntar. Hola, Yo tengo soy una Kiara, pregunta. mucho Hola, gusto. Kiara, ¿cómo estás? Yo soy de Salinas, bueno, actualmente en Salinas por toda esta cuestión. Y la verdad, quería darles las gracias por este tiempo que para mí al menos es una de gran bendición porque es una forma de darle un refresco a una palabra que en estos momentos es necesaria tenerla en cuenta. La palabra evangelismo no es necesariamente estar en las calles, sino que hay diferentes formas en las que nosotros podemos poner en práctica todas estas redes sociales y cómo podemos ponerlas en práctica para seguir teniendo la palabra de Dios ante todo. Y le doy las gracias. La palabra ha sido de gran bendición y más tarde también planeo compartirlo con mis hermanos de mi ministerio. Qué Y bueno, saludos a Kiara. todos. Saludos. Saludos. Bueno, alguien más creo que iba a hablar. Sí, ¿O sí. se arrepintió? Saludos, soy Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Aló? Sí, te ¿Se me escuchamos, escucha o Jonathan. no? Jonathan Guerrero, Sí, ¿verdad? Jonathan. Chéverísimo, de Bahoyo. Chévere, chévere, saludos. Tengo una pregunta. Bueno, tengo dos en sí. ¿Qué pasa con las congregaciones que se destruyen sabiendo que somos un cuerpo? Porque en la Biblia dan unos ejemplos, ¿no? Si un momento no me fue útil, luego sí fue útil. Se puede dar esos ejemplos, es decir, hay un ejemplo claro y el ejemplo también tiene que ver con el ejemplo de la discordia de Pablo con Bernabé, creo yo, en el segundo viaje misionero. Ahora, Ya. ¿qué sucede con las iglesias que hay desacuerdos? ¿Hasta qué punto uno puede darse cuenta que eso es de parte de Dios o no? Porque en el tema que decía usted, pastor, en el tema específicamente de que somos un cuerpo, ¿qué tanto se puede ver afectado el desarrollo del ministerio de uno bajo toda esa problemática que puede existir? No sé si que se me entendió la pregunta. La verdad es que no entiendo bien cuál es la pregunta. O sea, entiendo la explicación que nos das, pero no entiendo la pregunta en sí mismo. No sé. ¿Qué es lo que nos quieres preguntar? ¿Cómo puede afectarse Es decir, tu ¿cómo vida yo puedo espiritual? entender, cómo puede ser afectada la vida espiritual de los miembros porque hay una ruptura en el cuerpo? ¿Y hasta qué Ya, punto yo puedo entender que eso es de parte de Dios o no? Como lo que le pasó a Pablo con Bernabé, creo yo, en el segundo viaje misionero. No sé si se me explica, ok. si se me entendió ahora. Sí. A ver, Porque eso pasa mucho, eso pasa mucho. el enfoque que tú estás presentando de Pablo y Bernabé, ellos se separan porque no había una diferencia en criterios, había una diferencia en sustancia. Que eso es la religión nos vuelve uniformes, pero el espíritu nos hace uno. La diferencia entre uniformidad y ser uno es clave. Uniformidad es que todos andemos igual y todos pensemos lo mismo. Es más, la religión nos roba el cerebro. ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita para tener 1000 personas hacinadas en un lugar y solo uno habla?
que las 999 no tengan la capacidad de pensar y solo uno sea el que piense. Eso es religión. ¿Okay? Entonces hay mucha gente que dice, eso lo dijo el pastor y así debe ser, porque él lo dijo. ¿Sí? No tienen la capacidad, no es que no tienen la capacidad, sino que le han cedido al sistema de religiosidad la capacidad de pensar. ¿Okay? No, ni siquiera escudriñan en la palabra. Eso es por un lado. Entonces los vuelve uniformes. Es más, se visten como él, piensan como él, hablan como él y todo como él. Uniformidad. Pero en un cuerpo, si tú analizas los miembros de tu cuerpo, ninguno de los miembros son iguales, pero todos son funcionales y atienden a una misma voluntad, que es la cabeza. ¿Okay? Entonces, en la vida del cuerpo no existe uniformidad, sino unidad. Entonces, aunque podemos tener diferentes criterios, nos une una misma voluntad, un mismo espíritu y un mismo sentir. ¿Qué es lo que pasó con Pablo y Bernabé? Lo que sucedió es que Bernabé empezó a querer, junto con Pedro, judaizar a los gentiles. Y eso no es un tema, yo creo esto o yo creo lo otro, es un tema de base, de fundamento. Por eso es que el mismo Pablo confronta a Pedro y le dice que no está bien lo que estaba haciendo. Entonces, cuando lo que se lesiona es la base de nuestra fe, entonces nosotros tenemos que pedirle dirección al Señor si estamos en el lugar correcto. Porque lo que se afecta no solo es nuestra, ¿cómo te puedo decir? Nuestra vida congregacional. Lo que se afecta es nuestro sistema de fe y podemos hacernos a esa tendencia. Entonces Pablo los encara y ese es el procedimiento. Hablarlo con la persona, no hablar detrás de la persona ni hablar de esa institución o de ese lugar, hablarlo con la persona y llevarlo a la meditación, llevarlo a la coherencia, al entendimiento, ¿ok? Si eso no sucede, si no hay precisamente el alinearse a lo que Dios ha establecido, entonces yo sí oraría en esta dirección, si estoy en el lugar correcto, ¿ok? No es la invitación a que salgas de un lugar, nada parecido, más bien es la invitación, y este es mi consejo, es la invitación a que tú puedas orar al Señor, porque Él es el Señor de tu vida y debes entender que estamos aquí en esta tierra para hacer su voluntad. Y hay cosas, ustedes pueden ver la vida de Abraham, de todos los hombres de Dios, les ha tocado dejar cosas, deja tu tierra, tu parentela, tu casa, y el caminar en Cristo implica cruzar de estaciones, dejar atrás aquello que en algún momento puede haber sido de edificación para mi vida, pero Dios tiene algo más adelante. Y eso no te hace traicionar, no, más bien eso te hace ser fiel a lo que Dios ha dicho que debes hacer. ¿Okay? Hay cosas que a veces hay separaciones que para los hombres son divisiones, pero para Dios es multiplicación. Recuerda lo que Pablo dijo, Cristo no está dividido. ¿Sí? Sino que hay diferentes asignaciones y funciones en un cuerpo. No sé si en algo pude resolver tu inquietud. Se fue. Sí, sí. ¿Estás todavía, Jonathan? Sí, Okay. Solamente que tengo fallas con el internet, pero bien, sí logré escuchar la mayoría. Gracias por la explicación. ¿Se entendió algo? Ya. Orlando, querido, gracias otra vez por la oportunidad. Estamos listos entonces.